Hola a todos, nosotros somos Fabián Jaksic y Mati Durán y en esta ocasión nos complace muchísimo presentarles a ustedes este taller que preparamos con mucho cariño sobre medios de comunicación y lobbies. Vamos a ver macro temas, son 4. Primero vamos a hablar un poco en abstracto de los medios de comunicación y cómo funcionan, sus distintas características. Luego vamos a hablar de las influencias que tienen, cómo funciona esta influencia y, vamos a hablar de los riesgos asociados a todo lo anterior conversado. Y por último, como un tema más pequeñito de la temática, vamos a hablar de los lobbies en los medios de comunicación y cómo este es un elemento específico de riesgo que se puede tener respecto a todo lo hablado con anterioridad. En el fondo es como piensen como en una pirámide invertida, de lo más macro a lo más pequeñito respecto a los temas anteriores conversados. Bien, entonces para introducir un poco todo lo que vamos a tratar en este taller, hablemos sobre los tipos de medios de comunicación, ¿cierto? Esto es algo que todas las personas vimos alguna vez en el colegio. Creemos que existen métodos como la radio, como la televisión, otros métodos escritos como pueden ser los periódicos, y también vamos a analizar lo que son métodos un poco más modernos como las redes sociales, que creemos que comparten características entre sí, como el hecho de que todos tienen el rol y la misión de informar, pero al ser diferentes vías de comunicación también tienen algunas diferencias que vamos a precisar un poquito más adelante. Ahí, en la primera línea están los medios de comunicación tradicionales. Entendamos estos como los medios de comunicación que son los clásicos genéricos que conocemos y pensamos al momento de pensar en televisión, radio o internet. Estamos hablando de la BBC, de CNN, de Russian Television, ¿cierto? De nuestros distintos canales nacionales que son como los grandes y que los que uno ve instintivamente cuando prende las noticias. Ese tipo de medios de comunicación que tienen una historia y que están conformados, ¿cierto? Generalmente en múltiples plataformas. Es muy normal que los diarios ahora también tengan páginas web donde se pueda ver exactamente el mismo contenido, donde a través de las redes sociales muestren sus principales titulares, lo mismo con los canales de televisión, lo mismo con las principales fuentes de radio. Y se dividen y se separan en distintas características que vamos a ver en el momento. En primera están los distintos tipos de financiamiento. Existen principalmente dos. Están los que son por financiamiento privado. Esto quiere decir que o se autofinancian a través de sus propias ganancias o tienen sponsors y grandes como poderes económicos detrás que financian estos medios de comunicación, ¿cierto? Vamos a ver la parte de lobbies específicamente por qué un ente privado podría o querría tener como injerencia entre este tipo de cosas, pero son apoyados por privados. Por ejemplo, en Chile, Canal 13, que es uno de los canales más grandes que tenemos a nivel de televisión, que tiene televisión, que tiene radio, que tiene todo, está detrás el grupo Luxich, que es el grupo financiero más grande del país, que tiene el control de mineras importantes, de fuentes muy grandes de dinero y de empresas de múltiples tipos, de múltiples áreas. Adicional a esto están los públicos, que son estos medios de comunicación que son del Estado. Y esto es importante, que hay que hacer una distinción. En la generalidad de los casos, cuando hablamos de financiamiento público, es financiamiento estatal, no gubernamental. La diferencia es que cuando son del Estado, no es que respondan de manera directa al gobierno de turno, ni que representen necesariamente los ideales del gobierno de turno, sino que simplemente son financiados por el Estado, tienden a ser una empresa estatal, ¿cierto? Apoyada o no por el Estado central. ¿Por qué digo apoyada o no? BBC, por ejemplo, del Reino Unido, que es público, es financiado directamente por el Estado, mientras que TVN, que también es público acá en Chile, no tiene financiamiento estatal, sino que simplemente el dueño es el Estado, pero tienen que conseguir plata de alguna forma ellos mismos. Ahora bien, si bien en la teoría los gobiernos no deberían tener tanta influencia en los medios de comunicación público porque son empresas como son entes que no responden necesariamente al gobierno, en la praxis sí lo hacen a través de varios métodos. El primero es el más general, que tiene que ver con que son los mismos gobiernos los que ponen a los directores generales. Pensemos en una empresa, tiene una persona que es la cabeza principal, y cuando son empresas estatales tienden a ser puestas o en cada gobierno o cada cierta cantidad de años el gobierno de turno los cambia, y en razón de eso tengo una capacidad de influencia indirecta poniendo a alguien que represente de cierta manera mis ideales dentro de esta situación. Pero en segunda instancia, sobre todo cuando hay financiamiento directo por parte del Estado, de todas maneras los gobiernos pueden interferir respecto a ciertas circunstancias de cómo no informen esto o sí informen esto en base a los intereses del gobierno. Entonces, en la teoría abstracta no deberían necesariamente responder hacia el interés del gobierno principal, sino que del Estado en genérico, o sea, responder a los intereses de la nación. En la praxis, muchas veces los gobiernos sí están metidos también. En segundo, tenemos los niveles de magnitud, o sea, cuáles son las áreas de influencia de los medios de comunicación tradicional. Están los de carácter internacional, que son estos típicos que en debate decimos como debería leer este diario porque como que aplica para todo, ¿cierto? La BBC, CNN, Russian Television, que son como
medios de comunicación que abordan temas internacionales y que tienen como enfoque un elemento internacional, porque si bien CNN de Estados Unidos, BBC de Inglaterra, y tienen elementos locales, y de hecho tienen canales que están específicos para su sector local, en la generalidad, cuando uno se mete a su página web, está hecho para todo el mundo, ¿cierto? Por ejemplo, está BBC o CNN en español, por ejemplo. Y representan entonces una mirada internacional genérica que busca como mostrar lo que pasa dentro del globo completo. A ese mismo punto tenemos los que son de carácter más nacional. Aquí es cuando pensamos en el típico canal nacional de cada uno de nuestros países, que es el clásico que prendemos, o el típico diario o periódico que tenemos en el país. En Chile pensamos, por ejemplo, en el Mercurio, en La Tercera, en Perú tenemos el Comercio, por ejemplo, que son estos diarios que, si bien pueden tener como cabida internacional, en el sentido de que son asequibles en el extranjero o por internet, su objetivo principal no es ser visto por personas que vivan en otros países, sino que su fuente principal es informar las cosas relevantes para el país. En razón de eso, es mucho más común que los titulares estén enfocados en cosas que pasan dentro del país y tengan secciones internacionales más pequeñas, que tengan un objetivo de como marcar la agenda pública de los elementos nacionales. Y ante eso también tenemos los periódicos locales, tenemos las fuentes de comunicación que son más como pequeñitas, que están enfocadas a, por ejemplo, regiones, estados, incluso ciudades, que tienden a verse como, por ejemplo, transmisoras de radios más pequeñas, que solamente cuentan como lo que pasa en el sector, ¿cierto? Y si bien, de nuevo, tienen una cabida hacia los anteriores, o sea, ven cosas nacionales e internacionales, su foco está en lo mucho más pequeñito. Es importante tener este tipo de distinciones al momento de caracterizar medios de comunicación, porque sus intereses son distintos, pero también las cosas que informan van a ser distintas, porque las cosas que informe un medio local respecto a esa localidad muy raramente van a aparecer en medios de comunicación nacional o internacional, ¿cierto? O ciertas cosas de los internacionales no aparecen más abajo porque el enfoque es más nacional. Entonces, en BBC es probable que sepamos lo que esté pasando, por ejemplo, en Yemen, pero es mucho más raro ver en medios nacionales ese tipo de cosas. De manera general se ven mucho más ocasionalmente porque no es tanto el interés local. Entonces, como los medios de comunicación también se basan mucho en los intereses, ya vamos a ver eso un poco más adelante, las cosas que se transmiten, los distintos grados también es distinto. Y por último tenemos la especialidad, que no hicimos un listado porque puede ser literalmente infinito, que está asociado a que muchos medios de comunicación tradicionales están enfocados en ciertas áreas, en ciertas áreas del conocimiento, ciertas áreas de la información. Pensamos en diarios que están enfocados en elementos económicos, que son esos diarios que yo jamás leería porque no entendería nada. Estamos pensados en esos diarios que están enfocados mucho en relaciones internacionales, o diarios que están centrados solamente en elementos políticos. Estoy pensando en canales de televisión que solamente informan cosas de deportes, pero que se dedican a informar cosas, como no solamente mostrar los partidos de fútbol, sino que se informa lo que está pasando en el mundo de los deportes, pero con una especialidad específica. También existe, también vale la pena mencionar este tipo de cosas. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre los nuevos medios de comunicación, y aquí hay tres pilares fundamentales que sí o sí teníamos que tratar en este taller. Primero, ¿por qué surgen? Y pensamos que justamente esto se relaciona con lo primero que ven en pantalla, que son herramientas muchísimo más económicas. No solamente para el consumo, que esa es una vertiente, porque noten que mientras estar suscrito a un periódico usualmente me cuesta plata, seguir una página de Instagram que informa sobre lo que está pasando, por ejemplo, en mi país o en mi localidad, es algo que es mucho más accesible para la mayoría de personas. Y no solamente accesible en términos económicos, sino que muchas veces es más accesible en términos del tiempo, es decir, no tengo la necesidad de suscribirme a un periódico que me llegue cada mañana o cada día lunes las noticias de la semana, sino que simplemente abro mi teléfono y tengo un acceso a este tipo de cosas. Por tanto, se vuelve muchísimo más económico el acceso y el consumo, y por lo tanto existe como un incentivo a consumir este tipo de medios de comunicación, y por eso como en las clases, perdón, las generaciones más jóvenes, que somos generaciones que usualmente estamos un poquito más inconexas de lo que es el periódico, la radio tradicional, tendemos a gravitar un poquito más en torno a este tipo de medios de comunicación, que surgen como una respuesta a deficiencias contextuales que presentan los medios de comunicación tradicionales. Lo segundo, y esto va muy asociado a lo primero, es que cualquiera puede comunicar. Ya no hablamos solamente de que el acceso es más libre y democrático para poder consumir e informarme, sino que para poder informar al resto. ¿Por qué esto importa? Importa porque implica que ahora los actores que forman parte del juego comunicativo son más amplios. Es más gente la que tiene la capacidad de comunicar en diferentes tipos de ámbitos. Noten que muchas veces esto se traduce en los propios medios tradicionales,
utilizando y adaptando sus plataformas a estas nuevas plataformas para poder informar, pero también respecto a comunicadores independientes que se encargan de cubrir noticias en diferentes zonas. Aquí en mi ciudad o en mi país tenemos un montón de medios que informan, por ejemplo, sobre todo cuando tenemos como eventos que los medios tradicionales no tienen tanto interés en cubrir, suelen ser los medios modernos los que se encargan de hacer como esta cobertura de calle, ¿cierto? Esta cobertura de a pie, que suele tener también la capacidad de abordar más cosas, pero también de poder hacerlo desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Porque tenemos diferentes personas de la sociedad cubriendo un mismo tema desde su propia perspectiva, y eso hace que al bajar la información a este plano de modernización, cualquiera puede comunicar, que es la idea central que queremos compartir en este punto. Y por último, son una respuesta a lo tradicional. Y esto engloba todo lo anterior, ¿verdad? Justo porque los medios tradicionales han expuesto una forma particular de comunicar durante muchísimo tiempo, suele ser la labor de los nuevos medios de comunicación de contrastar esa información, de poder responder a esta información, de poder modernizar y hacer nuevas formas de comunicar, porque precisamente existe un relato que se construye en torno a los medios de comunicación tradicionales que hace que aquellos que no se sentían escuchados o no sentían que podían tener la potencialidad de siquiera comunicar bajo una lógica de medios de comunicación tradicionales, se sientan muchísimo más cómodos con gravitar en torno a este tipo de nuevos medios de comunicación. Ahora bien, es importante entender que irrelevante de cuál de los dos medios de comunicación estamos hablando, todos tienen líneas editoriales. Líneas editoriales que significa a grandes rasgos ciertos marcos genéricos de pensamiento que dirigen hacia dónde yo voy a informar. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Significa, por ejemplo, que yo tengo una línea editorial como diario que es, por ejemplo, feminista, y en razón de eso voy a exponer las noticias desde esa mirada. Es más probable que yo, la forma en la que consigo los titulares, por ejemplo, esté asociada a no poner cosas de estilo víctima muere a manos de, sino que poner tal persona asesina a su pareja, porque es una visión más donde yo muestro la responsabilidad respecto a la acción. Pero en segunda instancia también está asociada que muy probablemente me enfoque también en qué cosas priorizo al momento de poner titulares o en qué noticias poner más adelante en la portada o qué noticias cubrir, por ejemplo, en elementos que estén asociados también al movimiento o la lucha. Esto en abstracto se ve con tendencias genéricas de tener diarios que son con pensamientos de derecha conservadores, que tienden a ser muchas veces medios de comunicación que son tradicionales y que tienen una larga historia y una larga data, porque tienden a estar financiados por o grandes grupos de poder que representan como entes del capitalismo, más allá de si eso es bueno o malo, o que tienen una historia de conservadurismo muy profunda porque se crearon a inicios de las repúblicas. Por ejemplo, en Latinoamérica es muy común que grandes periódicos, por ejemplo, tengan muchísimos años de historia y mantengan las mismas líneas editoriales a lo largo del tiempo. Tenemos tendencias que son más moderadas, tenemos estas tendencias que son como de ni ninguna ni la otra, que tienden a ser y que juegan a intentar presentarse a sí mismos como con un rol neutro que en realidad es imposible porque de todas maneras las palabras que yo elija, las cosas que yo desea cubrir son un elemento político también, pero que tienden a informar las cosas de manera mucho más como desde atrás. Y también esta es la mirada desde la izquierda con esta tendencia a tener como, por ejemplo, a mostrar las cosas desde una visión más de crítica hacia el sistema y crítica hacia el capitalismo. Ahora, para que entendamos esto en concepción práctica, como pensemos en abstracto en una noticia, es probable que un diario más conservador que esté mostrando, que quiera hablar de las protestas en Chile, por ejemplo, que se vivieron el año 2019 y el año 2020, la presente es una visión conservadora con las protestas centrándose en los elementos violentos, porque su línea editorial busca mantener un poco más el establishment y defender el establishment, entonces no va a querer darle tanta cabida y tanto peso a las razones detrás de la lucha y más sí centrarse en los elementos que muestran estas movilizaciones como elementos vandálicos. Cuando tendemos una tendencia más de izquierda, por ejemplo, ante esa misma noticia es mucho más probable que haya un enfoque que sea, uno, en las razones de la protesta y dos, también en cómo, por ejemplo, hubo maltrato policial hacia las personas que se estaban manifestando, porque eso es un elemento que permite más comunicar la intencionalidad política detrás del medio. Noten cómo ninguno de los dos medios de comunicación está mintiendo.
no está mintiendo el de derecha al decir que hubo protesta, o sea, al decir que hubo elementos de violencia por parte de ciertos grupos de manifestantes o que hubo destrucción. No está mintiendo el otro, el de izquierda, al decir que hay ciertas razones detrás de la lucha o que hubo maltrato policial. El punto aquí, y eso tienen que pensarlo de esa manera, una línea editorial no es una cosa que vaya a mentir deliberadamente, potencialmente sí, lo vamos a hablar después, pero aquí jugando en la buena fe inicial de los medios de comunicación, no es que vayan a mentir, pero que van a darle foco y van a darle importancia a esta situación. Tienen que pensar en una obra de teatro. Una obra de teatro puede tener muchas cosas pasando a la vez, y lo que nosotros vemos va a ser lo que se enfoque, a lo que la luz proyecte. Una línea editorial es eso. ¿Qué foco decido prender? ¿Qué foco decido apagar? ¿Y cuáles son las razones políticas detrás de ese foco que decido prender o decido apagar? Es importante tener el conocimiento de que los diarios y de que los medios de comunicación, perdón, tienen líneas editoriales, todos tienen líneas editoriales, aunque no sean explícitos, y esto es importante. Muchos medios de comunicación son explícitos respecto a su línea editorial. Aparece al inicio en sus páginas web, o uno los puede googlear y simplemente aparecen, pero incluso una página de Instagram que yo y Mati creemos respecto a mostrar noticias sobre debate, va a tener una línea editorial implícita, incluso aunque nosotros no la pensemos, que va a ser la forma en la que nosotros queramos proyectar las noticias, incluso aunque no nos sentemos un día en un café a trabajarle y construirla. Las cosas a las que nosotros les demos focos también van a tener un tinte de lo que nosotros consideramos como más importante, y esa va a ser nuestra línea editorial. Eso es importante. Siempre hay una línea editorial detrás de este tipo de cosas, porque es imposible proyectarlo todo a la vez, es imposible en una obra de teatro mostrarlo absolutamente todo sin colapsar la situación. Y el segundo, porque siempre hay una intencionalidad detrás de la información y detrás de la comunicación. Bien, hablemos un poco más de los intereses que tienen también de manera transversal los diferentes medios de comunicación. Estos son compartidos tanto por los tradicionales como por los modernos, tanto por los que son de carácter nacional como los que son de carácter internacional. Es decir, toda la clasificación anterior está dentro de estos intereses importantes, que son tres en este caso. El primero y el más básico probablemente es el de informar, ¿verdad? Tienen el interés de dar a conocer la situación que sucede a nuestro alrededor. Ahora bien, siempre hay que matizar, ¿verdad? Mientras que el rol de informar para un medio con una línea editorial siempre tiene cierto enfoque, como decía Fabián, la forma en que otro medio con otra línea editorial informa también está manchada o pintada de tal forma que represente ese tipo particular de interés que tienen en informar, ¿verdad? Pero como regla general, comparten la idea de querer informar a la población de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Más interesante que lo anterior, eso sí, está la idea de presentar una realidad, que esto ya es mucho, mucho más vinculado a lo que acaba de explicar Fabián. ¿Por qué? Porque existen marcos concretos de realidad que se definen de manera diferente con las palabras que yo utilizo, con las imágenes que utilizo, con lo que no cubro, comunico, con lo que sí cubro, también comunico, y eso es importante, porque la manera en que un diario, por ejemplo, construye realidad es la manera en que termina por influenciar en el marco de realidad narrativa que se construye sobre la cabeza de quien está mirándola, ¿verdad? Vamos a profundizar mucho más adelante, tenemos un apartado entero hablando de la construcción de narrativa respecto a los medios de comunicación, pero de momento es importante que se queden con la idea de que los medios de comunicación tienen la misión de presentar una realidad, y eso siempre también tiene una vinculación con los intereses que tenga ese medio de comunicación en concreto. Pero tercero, y esto probablemente es lo que tiene más aplicabilidad práctica para debate, detrás de un medio de comunicación existe un incentivo a ser influyente. ¿Ser influyente en qué forma? Noten que cuando hablamos de que existen líneas editoriales, lo que a mí me interesa entonces es que ese marco de realidad, que es el que yo decidí que iba a tener como medio de comunicación en concreto, logre llegarle a los receptores. ¿Para qué? No para nada, sino para producir un efecto dentro de las personas que consumen mi medio de comunicación. Y a eso se le llama la influencia comunicativa. Y creo que esa influencia comunicativa, que es la que transmiten los diferentes, valga la redundancia, medios de comunicación, es la que las hace tener un poder importante. Porque si concedemos que la gente, por ejemplo, no se informa de absolutamente todos los diarios, de todas las tendencias, sino que solemos estar más conectados a ciertas tendencias que tienen mucho que ver con nosotros como personas e individuos, entonces la manera en que influye un diario sobre mí es súper fuerte, ¿verdad? Porque si yo soy una persona con una tendencia política X, probablemente me informe de diarios con esa tendencia política X, y por lo tanto la influencia que tiene ese diario X sobre mí es significativamente mayor a la que podría tener si que yo fuese una persona que se comunicase, que se informase desde
35.000 medios de comunicación diferentes. Entonces tienen la capacidad de influir tanto a nivel individual de manera importante, porque pueden cambiar el pensamiento de una persona de manera significativa con las noticias que transmiten, tienen la capacidad de no solamente cambiar, sino que confirmar pensamientos que las personas teníamos previamente construidos, tienen la capacidad de hacer que yo tome una postura u otra respecto a un tema particular, y todo eso en la vertiente individual. Pero en la vertiente colectiva también tienen la capacidad de ser influyentes, ¿verdad? Tienen la capacidad de poder enmarcar dentro de la sociedad a un grupo de una manera específica, ¿verdad? Creo que esto se traduce precisamente en lo que decía Fabián, probablemente un diario de derecha tenga el interés de ser influyente para tener cierto interés político, de ver que un movimiento social determinado de izquierda se vea de cierta manera particular, ¿verdad? Asimismo, un medio de izquierda tiene el interés de ser influyente a nivel general, pintando a grupos de empresarios de derecha de una forma particular que les sirva a su interés personal, ¿verdad? Y todo eso se traduce en la simple idea de tener ganas de ser influyentes en la sociedad. Luego vamos a profundizar también sobre cuáles son los mecanismos que tienen para ser influyentes. Ok, con eso pasamos a la parte de la creación de narrativas. Y es súper importante comprender que los medios de comunicación tienen un gran poder en lo que respecta a lo que nosotros pensamos de la realidad y del mundo. Vamos a dar una serie de razones para asumir que esto es cierto, que les puede servir como mecanización en caso que en alguna vez en algún debate lo tengan que utilizar. Primero hay que entender un axioma inicial con el que las personas partimos al enfrentarnos a los medios de comunicación, y es que nosotros los asumimos como entes de información. Eso quiere decir que nosotros nos disponemos a generar aprendizaje respecto a lo que se nos está informando. Cuando vemos una película, sabemos que la película es ficción, y por ende sabemos reconocer que esa historia no sucedió y no la vamos a comprender como parte de la realidad. Puede que recibamos aprendizajes de subtexto, como de moral, de ética, de lo que sea, pero vamos a saber que la historia no pasó, ¿cierto? Cuando vemos las noticias, cuando leemos noticias, cuando lo que sea con ese tipo de información, nosotros asumimos que nos están contando cosas que efectivamente son ciertas. Y el punto aquí es que eso ya nos predispone a recibir esa información como elemento de la realidad. Pero en segunda instancia, y esto es importante, mientras más alejado esté la noticia que se nos está informando de nuestra propia realidad, mucho más probable es que nosotros le creamos de manera mucho más cerrada. ¿Por qué? Porque tenemos menos capacidad de confrontar la información que se nos está entregando con la realidad misma. Y en razón de eso, construimos y asumimos que es lo que se nos presenta en la realidad. Caso práctico. Si en Latinoamérica empezaron a proyectar noticias sobre una guerra civil en cualquier país de Asia, por ejemplo, y nosotros somos personas que no tenemos redes sociales, que no tenemos entonces como formas de contrastarlo con personas de los mismos sectores, no conocemos a nadie de ese país, muy probablemente creamos de lleno que eso está sucediendo, porque no tenemos cómo confrontarlo, y como asumimos que los medios de comunicación no nos están mintiendo, no tenemos razones para pensar que la información que se nos está entregando es completamente falsa. Eso implica que está la capacidad de, literalmente, decirnos mentiras, y ya vamos a hablar de eso, pero que construyen y que conforman la forma en la que nosotros vemos el mundo. Pero incluso, y esto es importante, en el escenario en donde nosotros tengamos la capacidad de confrontar la realidad con lo que se nos está informando, también va a haber una influencia respecto a qué tanta capacidad tienen estos medios de comunicación de saturar la información que nosotros estamos haciendo. Eso quiere decir, a grandes rasgos, que, por ejemplo, si un medio de comunicación ante una movilización me resalta constantemente que hubo destrozos, y hubo destrozos, y hubo destrozos, y hubo destrozos, y el foco es que hubo destrozos, y yo luego veo afuera y efectivamente veo una movilización, pero también veo un poquito de destrozos, veo elementos de la realidad que confirman aquello que se me está informando, pero no veo un contraste que me explique todo lo demás. Entonces, ante un ente que yo observo, pero que no soy capaz de explicar, y que a mí se me está explicando solo una parte que yo puedo comprobar visualmente, me voy a quedar solo con esa explicación, porque el resto no lo voy a comprender, porque no tengo el necesario conocimiento. Por eso también es importante, ya se va a hablar de eso, de las redes sociales y cosas así, como para confrontar ese tipo de cosas, pero piénsenlo al final así. Los medios de comunicación tienen la capacidad de crear narrativas respecto a las cosas, porque en primera instancia nosotros asumimos que nos están diciendo medianamente la verdad. Es por eso, por ejemplo, que las personas que de frente no creen en los medios de comunicación nunca van a caer en las narrativas, sean verdaderas o sean falsas,
porque parten de la premisa de que no es cierto. Y ahí el negacionismo también es un elemento importante. Incluso aunque a mí se me presenta una verdad, si no creo en un medio de comunicación, no le voy a creer a esa verdad y voy a asumir que me están mintiendo y que me van a querer manipular. Pero en la generalidad de los casos, asumimos, por lo menos de manera parcial, que los medios de comunicación nos están informando cosas que son reales. Y ante entregarles ese poder, entonces les damos la posibilidad de moldear la forma en la que nosotros vemos el mundo. ¿Y por qué la forma en la que nosotros vemos el mundo? Y esta es la parte importante de la explicación. Porque como los medios de comunicación no solamente informan, sino que muchas veces nos explican cuando algo está bien y algo está mal, conforman entonces la forma en la que nosotros vemos la realidad. Porque veamos una misma noticia. En Estados Unidos, hace unos años, hubo una pastelería que se negó a hacer un pastel o una torta, dependiendo de dónde vivan, como de bodas para una pareja homosexual. Esos son los hechos. Esto se puede ver de dos formas y el medio de comunicación tiene la capacidad de enfrentárselo de dos maneras, aparte de la que yo acabo de expresar. Una es decir, por ejemplo, pastelería discrimina a pareja LGBT y se niega a entregarles un servicio. Eso me va a entregar narrativamente que la persona que está mal es la pastelería, ¿cierto? Y va a crear una construcción de algo bueno, ¿cierto? Y algo malo. La discriminación es mala, por eso me enfoco en las cosas que está haciendo y que son negativas. Esa misma noticia se puede expresar al revés. Y es que podemos decir, pareja homosexual intenta imponerse ante libertad de mercado de pastelería. Donde lo que nosotros vemos es que la pastelería tiene todo el derecho a entregar los servicios que quiera a quien quiera, porque es un servicio que es un servicio entre privados, ¿cierto? Y en razón de eso, las personas que están mal aquí puede ser potencialmente esta pareja LGBT respecto a la imposición. Y aquí, claro, esto es una cosa que nosotros decimos, eso es absurdo, porque claramente la pareja LGBT es la que tiene la razón en este elemento de discriminación. Pero si esta noticia la reemplazamos por ejemplo, Junta del KKK, ahí vamos a asumir que entonces vamos a verlas del otro lado y vamos a asumir que efectivamente la pastelería tiene todo el derecho a negarse a que gente de Ku Klux Klan quiera hacer pasteles en referencia a estos elementos. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación muy probablemente se enfoquen en eso, en que esa es la parte mala. Los medios de comunicación entonces tienen la capacidad de entregarnos elementos de moralidad, elementos que nos enseñan a nosotros cómo las cosas deberían constituirse y qué cosas están bien y qué cosas están mal. Ejemplos muy burdos que pueden ser en debate, pero que son muy reflejantes. Si un equipo de fútbol grande, digamos el Barcelona, se enfrenta a un grupo de fútbol pequeñito, Mati, si me quiere dar algún ejemplo, porque yo no sé nada de fútbol, algún equipo que no importe de Europa. Un equipo que no importa de Europa, no, de Europa todos importan, dale con San Luis de Chile. Ya, un equipo X de Chile, y Barcelona gana, la noticia va a ser Barcelona gana por 4-0. Si Barcelona pierde, la noticia no va a ser San Luis gana 4-0. La noticia va a ser Barcelona pierde 4-0. Porque el enfoque siempre es el Barcelona, porque es el equipo importante. Entonces, ¿qué marca eso a nivel narrativo? Que el otro equipo no interesa. No es un equipo que valga la pena. No vamos a hablar de lo bien que lo hicieron, vamos a hablar de lo mal que lo hizo el Barcelona, porque le entregamos el poder de ser el foco de atención, ¿cierto? Ese es el poder que tienen los medios de comunicación a grandes rasgos. Bien, ahora vamos a hablar rápidamente de por qué les creemos a los medios de comunicación. Y creo que ya bastante de esto está súper claro. Les creemos precisamente porque tenemos la preconcepción de que son entes que están preparados, que tienen una misión profesional y que tienen en general las capacidades y son una fuente de autoridad importante para informarnos de diferentes cosas, ¿verdad? Esa es la razón por la cual no solemos cuestionar tanto la capacidad que tienen de hacer información, de hacer comunicación, los medios tradicionales. Esa es la razón por la que solemos ser un poquito más escépticos de medios random, ¿verdad? Si vemos una página de Instagram que se llama Noticias Fiables XD, probablemente el grado de confianza que depositemos en ese tipo de medios de comunicación sea comparativamente menor. ¿Por qué? Porque hay diferentes criterios que afectan a, uno, les creemos o no, pero dos, una cuestión de gradualidad, ¿qué tanto les creemos, verdad? Y tres, ¿para qué les creemos? Y creo que voy a desarrollar un poco de cada una. Dentro de la vertiente de si les creemos o no un medio de comunicación, está principalmente el ethos y la imagen previa que este medio de comunicación haya construido de sí misma. Si hay un medio de comunicación que está constantemente siendo atacado como un medio que se dedica sistemáticamente a hacer clickbait y a producir fake news, que es algo de lo que también vamos a profundizar más adelante, probablemente voy a tender a no creerle a ese medio de comunicación. Pero segundo, creo que existe otro punto importante que es precisamente la segunda vertiente, que es qué tanto les creemos a los medios de comunicación. Y ojo, porque esto es algo mucho más subjetivo y probablemente va mucho más allá de si la información es cierta o no es cierta. Tiene mucho que ver con las preferencias personales y los patrones
de pensamiento que tengamos las personas a la hora de consumir determinado medio de comunicación. ¿Qué significa esto? Significa que el grado de confianza que deposito en un medio que es contrario a mi tendencia política es significativamente menor. No porque su información sea falsa, pero porque la forma en que la presentan es una forma que no es compatible con mi marco de realidad que yo elegí para mí mismo, para mí misma, para mí misma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al producir ese tipo de choques, la persona que consume ese tipo de información, que desafía su preconcepción del mundo, implica ponerle una carga importante a esa persona, implica ponerle la carga de desafiar lo que yo creía antes de leer esa noticia. Y en la mayoría de ocasiones las personas tendemos a reafirmar nuestras creencias en contraposición a cambiar nuestra creencia porque un medio de comunicación particular me está explicando una cosa contraria a lo que yo previamente creía, ¿cierto? Normalmente sí podemos producir cambios en la forma en que una persona ve el mundo cuando la fuente que entrega esa noticia y cuando la forma en que esa fuente entrega esa noticia es muchísimo más acorde a la forma previa que yo tengo de concebir el mundo, ¿verdad? Entonces vamos con lo tercero, que es precisamente para qué les creo. Y esto tiene que ver en dos dimensiones particulares. Primero, creo que no depositamos toda nuestra confianza en un medio de comunicación para absolutamente todo. Y esto es importante porque muchas veces cuando hacemos caracterizaciones en debates de este tipo solemos ser un poquito absolutistas respecto a cómo y cuándo la gente le crea a determinado medio de comunicación, y creo que este tipo de matizaciones les pueden ayudar a poder diferenciar y a poder ser mucho más profundos. Creo que este análisis, como desde una cámara baja, es súper importante tener claro cómo realmente opera. Creo que el grado de confianza que yo deposito, por ejemplo, en un medio de comunicación, digamos, eh, pongámosle BBC Mundo, es un grado de comunicación que probablemente me va a permitir tener, yo como persona normal, yo siento que me va a poder informar bien sobre una gran generalidad de temas, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, BBC Mundo empieza a profundizar muchísimo sobre cuáles son las causas de la protesta que vivimos en Chile, probablemente yo como persona de Chile voy a tender a preferir la información y la cobertura que está haciendo mi medio local sobre lo que está pasando en mi lugar específico, ¿cierto? Probablemente no voy a tender a creer tanto lo que diga un medio gringo, lo que diga un medio boliviano, lo que diga un medio de donde sea, de la información que está sucediendo en mi lugar a nivel país o a nivel región, sino que probablemente cuando yo sé que la información es mucho más cercana a otros medios de comunicación, así no sean medios de comunicación que tengan la imagen lo suficientemente construida como ese en particular, sino que pongamos una página de Instagram que se encarga de difundir noticias particulares de política de la región de Valparaíso, que es donde yo vivo, probablemente yo tienda a contrastar y preferir la información de ese medio, aunque sea más chico y aunque sea más local, en contraposición a un medio súper grande que tiene mucho prestigio, porque yo siento que esa información es mucho más afín a mi realidad concreta, ¿verdad? Asimismo, yo tengo la capacidad de generar elementos de cuestionamiento respecto a los medios de comunicación generales, porque si yo veo que la forma en que un medio internacional pinta cómo son las cosas en un país particular al cual yo pertenezco, y contrasto esa información con lo que yo veo en mi vida real, en el día a día, es altamente probable que yo tienda a no creerle tanto. Entonces, acuérdense siempre que hay tres pilares fundamentales en los que podemos o no depositar confianza. El primer filtro es un filtro mucho más binario, de decir yo te creo o yo de cajón no te creo, que es la primera capa que tiene que pasar un medio de comunicación para llegar a la cabeza de una persona. Lo segundo es con qué grado de penetración llega un medio de comunicación a la cabeza de una persona. Es decir, ¿lo creo mucho? ¿Lo creo un poco? ¿Lo creo un poquito menos? ¿O lo creo como absolutamente nada? Pero el tercer filtro es en qué ocasiones le creo. Le creo a este medio general cuando me habla de relaciones internacionales, pero le creo cuando me habla de lo que está pasando en mi país particular, le creo a lo que dice mi medio local respecto a mis propias noticias, pero le voy a creer si es que está hablando de noticias internacionales de las cuales no necesariamente tienen los recursos para cubrirlas de manera suficiente. Entonces siempre acuérdense que existen esos tres filtros, porque creo que es súper beneficioso para hacer diferentes tipos de caracterizaciones en debate. ¿Cómo confronto las narrativas? ¿Cierto? Y aquí ponemos esta imagen de David y Goliat porque creemos que es muy representativa de esta idea de tenemos grandes medios de comunicación muy fuertes que emiten narrativas sociales al mundo respecto a cómo concebimos las cosas, cómo entendemos la política, cuándo algo es bueno o malo a nivel económico, y tenemos entonces muchas veces a pequeños Davids intentando enfrentarse
¿cierto? Para poder chocar con estas narrativas, ya sea porque consideran que las narrativas están mal, ya sea porque quieren imponer narrativas diferentes, ¿cierto? ¿Qué hacemos ante este tipo de situaciones? Como decíamos antes, muchas veces creemos en las narrativas porque no tenemos una forma distinta de confrontar la realidad. Hoy, gracias a la globalización, es mucho más fácil distinguir cuándo ciertos elementos están siendo verdad o mentira respecto a poder, uno, en los mejores escenarios, contactarse con gente de lugares donde se supone que están pasando cosas, pero dos, poder contrastar fuentes de nuestros sectores con fuentes de otros que representen a otros grupos como de poder o que representen a otras ideologías para contrastar elementos de la realidad y poder ahí darse cuenta de que existe la posibilidad de que no sea todo tan blanco o negro como se me está vendiendo. Creo que un ejemplo y la expansión de las redes sociales son un gran mecanismo para lograr que cada vez más haya un cuestionamiento más profundo a aquello que se nos intenta vender, porque siempre es fácil que ante cualquier elemento de error o cualquier elemento en donde creamos que los medios de comunicación están siendo injustos en la transmisión de cierta información, aparezca gente a contrastarlo y que esa gente luego se haga viral. Creo que, pero incluso, y esto es importante, gracias a los nuevos como herramientas de la comunicación, hemos podido hacer chocar medios de comunicación tradicionales que antes no se tocaban. Creo que cada vez es más común ver videos de, por ejemplo, RT, que es la televisión nacional rusa, en español, ¿cierto? A través de redes sociales, que confronta la forma en la que se miran las cosas en razón a otras fuentes como puede ser la BBC o CNN, y que lo que hace entonces es generar más posibilidades de que la gente interprete de manera distinta las cosas, porque tengo visiones completamente diferentes respecto a cómo se está viviendo un suceso en cierto país, incluso dentro de nuestros propios sectores, mostrando entonces la capacidad de hacer chocar las narrativas. ¿Por qué hacer chocar narrativas permite que la gente pueda enfrentarse a las narrativas? Porque cuando tengo medios de comunicación en los que razonablemente también creo que son con elementos contrarios, tengo más posibilidad de yo poder ver cuál de las partes de esas narrativas elijo para tomar y con cuáles de estas informaciones me voy a quedar, justamente porque reconozco, ¿cierto? Le doy el mismo valor a ambas cosas. Piensa en un ejemplo súper simple. Ante un hecho, ustedes están en el colegio y un profesor A les dice una cosa y un profesor B les dice otra. Si ustedes no tienen ninguna razón particular para creerle a uno por sobre el otro, es muy razonable que ustedes intenten corroborar la información, ¿cierto?, de sus propios medios para ver quién está diciendo la verdad. Es exactamente lo mismo. Si tenemos dos medios de comunicación que dicen cosas diferentes, ustedes van a buscar sus propias herramientas para ver quién es el que efectivamente está engañando y quién es el que efectivamente está diciendo la verdad. Pero adicionalmente tenemos hoy mucho la capacidad de denuncia respecto a la gente. La gente tiene la capacidad de denunciar y de luchar contra estas narrativas a través de métodos pequeños y que se hacen como una voz a la vez a través de transmisiones como personales, ¿cierto? Esta típica de un post de Facebook que muestra cómo una narrativa estaba, o como un medio de comunicación estaba mintiendo respecto a una foto, y en razón de eso esta se va expandiendo de manera viral, que permite entonces que pequeños individuos se enfrentan a estas macro narrativas. Y esto es importante. Enfrentarse a una narrativa no significa que las personas nos quedemos sin narrativas. Significa poder cambiar la narrativa predominante y poder enfrentarse a la narrativa predominante. Muchas veces esto se logra solamente en grupos parciales, en cámaras de eco, donde tengo gente que piensa similar porque los otros no tienen acceso a esta pequeña información, pero las herramientas cada vez van permitiendo más que este tipo de cosas se den y que este tipo de cosas se generen. Pero, y esto es importante también, como todavía los medios de comunicación tradicionales tienen mucho poder en la población. Y eso es importante, porque nosotros como debatientes tendemos a ser personas, como decía Mati, que somos más jóvenes y tenemos mucho más contacto con las redes sociales, entonces tendemos a asumir que ya no hay que creerle tanto a los medios tradicionales generales porque tenemos muchas herramientas de confrontación de ese tipo de cosas. Pero es importante entender que eso es porque nosotros somos jóvenes, que usamos redes sociales. Como la población más adulta no necesariamente tiene tanto acceso a este tipo de cosas y muchas veces son más confiados de lo que se presenta en los medios de comunicación. Por eso todavía siguen siendo Goliath y siguen siendo David. Último punto de disclaimer. Con esto no queremos decir necesariamente que los medios de comunicación tradicionales hacen todo mal y que hay que enfrentarnos a ellas. Estamos diciendo que existen escenarios donde hay narrativas que pueden ser buenas o malas y grupos de poder más pequeños que quieren enfrentarse a ellas y que estos son los herramientas para hacerlo. Ya cosa de cada uno de nosotros si creemos que es bueno o malo ser este David o no, o en qué escenario es bueno o malo ser este David o no. Va, ahora vamos con probablemente mi parte favorita de este taller. Y para esto quiero empezar diciendo
de manera muy clara qué es y qué no es una fake news. Una fake news es una noticia falsa que tiene la intencionalidad deliberada de engañar. ¿Qué significa esto? Significa que quien la produce está consciente de, de que lo que está produciendo es una noticia que no es cierta y que no es fidedigna respecto a la realidad. Por tanto, queda excluido del término de fake news aquellas situaciones en las que se informa algo, pero luego se confirma que en verdad eso era falso, pero el creador no tenía la intención de informar algo que era mentira. Por ejemplo, si es que se dice que en una protesta fallecieron 5 policías, por ejemplo, y luego se confirma que en verdad no fueron 5 policías, sino que fueron 14 policías, eso no significa que el medio que haya dicho que eran 5 policías haya estado produciendo una fake news. Normalmente eso responde muchísimo más a errores comunicativos, pero no necesariamente a fake news. Entonces, ¿qué no es una fake news? Una fake news no es una noticia que es falsa solo porque sí, o que luego se confirma que no es verdadera. Una fake news es necesariamente, por definición, una noticia cuyo creador está consciente de su falsedad. ¿Y por qué se hacen fake news? Precisamente por dos razones. La mayoría de las fake news tienen el interés de ganar muchísimo dinero respecto a la producción de esa noticia particular. Luego vamos a hablar de cómo una fake news produce dinero, pero por mientras quédense con la idea de que, porque claro, es un cuestionamiento súper natural, es como, oye, ¿por qué un medio querría producir noticias falsas sabiendo que son falsas? ¿Qué sentido tiene? Bueno, el primero es que el medio que produce noticias falsas gana dinero con la producción de esas noticias falsas, pero el segundo es esta cuestión ideológica de intentar hacer que la gente se mueva hacia un tren de pensamiento particular, ¿vale? Entonces, ahora hablemos muchísimo más de cómo la fake news es un fenómeno diferente al fenómeno de la propaganda, porque también existe tendencia a confundirse. Si un medio que es de izquierda está promocitando a un candidato de izquierda y desprestigiando a un candidato de derecha, supongamos, ese medio no está incurriendo en una práctica de fake news. Lo mismo si lo hace un medio de derecha, es absolutamente igual, porque existe una diferencia sustancial entre los elementos políticos de propaganda, donde básicamente existe una legitimidad en ese tipo de situaciones, en contraposición a convertir la verdad en una cuestión ideológica, que es precisamente lo que hacen las fake news, que es politizar la realidad muchísimo a partir de elementos que necesariamente son falsos. Entonces sí que aquí sí que entran los casos en los que un medio de una tendencia política tiende a desprestigiar al político de la otra tendencia política, pero ahora no con hechos, sino que precisamente inventando cosas y haciendo todo ese tipo de situaciones que son muy, muy graves. Importante, ¿por qué las fake news tienen la capacidad de ser persuasivas? Porque, ojo, miren que la gente que sigue produciendo estas fake news sigue siendo gente absolutamente profesional, que se encarga y tiene una misión comunicativa general que va muchísimo más allá de estas fake news. Esto implica que tienen la capacidad de hacerlas parecer súper reales. Por eso las creemos, no hay otra razón. Es decir, incluso son noticias que son levemente falsas, tienen un grado de verosimilitud, o al menos lo suficiente como para que el medio pueda cerciorarse de que sea una noticia que sea sustancialmente creíble. ¿Vale? Ahora bien, ¿cómo se gana dinero con la creación de noticias falsas? Y esto es importante. Lo que pasa es que el dinero en Internet en general se gana a partir de tres cosas. El tráfico, las visitas y los clics. Si tú pones una publicación en la red y esa publicación tiene una capacidad de monetización, la persona que está monetizando esa noticia gana dinero mientras más gente apriete esa noticia y entre y la lea, ¿cierto? Incluso si se la termina por no creer, el mero hecho de que exista un tráfico constante, que significa que gente está entrando a tu noticia, implica que tú vas a sacar cantidad importante de dinero con esa noticia. ¿Por qué esto es importante? Porque implica que existe un incentivo súper, súper fuerte a viralizar estas noticias, ¿verdad? Si yo publico una fake news de que Fabián se murió en un foro de debate, probablemente todas las personas del circuito van a abrir la noticia, ¿verdad? No importa si en una semana se enteran de que Fabián estaba vivo, yo ya gané dinero sustancialmente importante con esa noticia, que es una noticia que suena atractiva, que es importante porque estamos hablando de algo que llama la atención al público objetivo al que estamos intentando llegar, y por lo tanto existe un fuerte incentivo por parte de los medios de comunicación a producir este tipo de noticias, porque tienen un interés económico detrás que les hace ganar muchísimo, muchísimo dinero. Pero ¿por qué las fake news se convierten en un fenómeno tan importante en el periodo en el que estamos viviendo? Porque vean lo siguiente, la mentira
o la tergiversación son cuestiones que existen desde que tenemos el uso de la palabra, o sea, desde siempre. La gente siempre ha mentido con diferentes tipos de cosas. Es decir, las fake news no son algo nuevo, desde siempre han habido noticias falsas. El problema está en que hoy día existen dos cosas. Uno, la capacidad de camuflación, de camuflaje con la realidad que tienen las noticias falsas muchísimo más fuerte a como la tenían antes, porque ahora los mecanismos que tienen los medios de comunicación para hacer parecer como reales cosas que no lo son muchísimo más amplios, ¿verdad? Hoy día tenemos cuestiones como el deepfake, donde yo podría literalmente construir un video de Fabián hablando y diciendo lo que yo quiera que Fabián diga, y ustedes pensarían que es Fabián y no tendrían la capacidad de distinguir a Fabián deepfake de Fabián real. Entonces tienen la capacidad de profundizar muchísimo más en noticias falsas y hacerlas parecer todavía más reales. Esa es la primera razón. Hoy día los medios tienen mucho más mecanismos para poder darle la verosimilitud que ellos quieran a las noticias que transmiten, y por lo tanto se vuelve muchísimo más fácil producir noticias falsas y que no se entere la gente de que las noticias en efecto son absolutamente falsas. Pero segunda razón importante por la que las fake news hoy día son un fenómeno, y esto es súper lógico, tiene que ver simplemente con la masividad que tienen, ¿verdad? La masividad y el alcance. Porque si reconocemos lo que decía en el punto anterior, de que la gente gana dinero con la producción de estas noticias, y le sumamos a esto la capacidad de expansión que hoy día tienen las noticias, donde yo pongo hoy día una noticia al aire y puede llegarle a una persona de Bangladesh en un segundo, entonces se vuelve mucho más interesante para medios de comunicación que tienen el interés de hacer ideología o ganar dinero con noticias falsas, de hacerlas masivamente, de hacer que no solamente sean súper realistas, sino que lleguen a una cantidad impresionante de gente. Entonces, eso va mucho en concordancia con lo que piensan, o lo que es parte fundante de la misión comunicativa que tienen este tipo de medios. Dos cosas más respecto a las fake news. Primero, vamos a hablar un poco sobre algo que es interesante, que yo pensaría que podría salir en una moción eventualmente pronto, que tiene que ver con la capacidad de que los medios que sí son fiables se vuelvan medios muchísimo más cotizados y muchísimo más privilegiados en un futuro. Y segundo, les voy a hablar sobre cómo nos enfrentamos particularmente a las fake news. Vean lo siguiente. En un contexto en el que cada vez podemos confiar menos en los medios de comunicación, porque sabemos que incluso aquellos medios de comunicación que solíamos tener en nuestra cabeza como medios de comunicación confiables, tienen incluso la capacidad de mentir, es mucho más importante que yo analice que ahora la información fidedigna se vuelve un bien más valioso y un bien más escaso. Por lo tanto, un bien que los medios que sí que son confiables a ciencia cierta tienen el interés a explotar, ¿verdad? Es por eso que la suscripción hoy día a medios grandes como The Economist o como el New York Times cuesta plata, básicamente porque tienen un sello de garantía hacia el consumidor de que la información, o sea, en teoría, de que la información que tú vas a ver es información absolutamente real. Por lo tanto, existe un incentivo por parte de los medios que son legítimos a no solamente deslegitimar a los que no lo son, sino de presentar ahora su capacidad de crear noticias verdaderas como una muchísimo más escasa, y por lo tanto explotar en eso. Creo que esa es la razón fundamental por la que hoy día las noticias se vuelven significativamente más caras, ¿verdad? Pero ¿qué implica esto también a nivel competitivo entre los diferentes medios de comunicación? Implica procesos de acusación donde los medios compiten no solamente por tener la mejor información posible, sino por también existe un interés fuerte por hacer parecer al medio de al lado como un medio mentiroso para poder ser significativamente más competitivo respecto a la lógica de influencia que tratábamos al principio del taller, y creo que todo eso ocurre y es una derivación exacta de lo que sucede con el fenómeno de las fake news en general, ¿vale? Eso es importantísimo. Algunos expertos incluso han llegado a decir que para el 2022 es altamente probable que la mitad de las noticias que consumamos sean noticias falsas, así que eso nos invita a reflexionar muchísimo sobre de dónde consumimos nuestra información y con qué ojo leemos esa información, ¿cierto? Creo que esto implica que la gente que está consciente del fenómeno de fake news es mucho más escéptica y mucho más crítica respecto a las noticias que vemos, ¿verdad? Pero veamos bien cómo nos podemos enfrentar a este tipo de noticias falsas, ¿verdad? Y esto es difícil que se logre como a nivel general, pero creo que sí a nivel individual es importante que seamos conscientes de este fenómeno. Las personas, lamentablemente, somos personas, no somos periodistas y no somos personas que tienen una formación comunicativa en nuestra generalidad.
Fabián estudió pedagogía e historia y yo estudio derecho, yo no tengo absolutamente idea de cuándo una noticia es falsa o cuándo una noticia es verdadera. Es decir, es poco probable que una persona de a pie común tenga la capacidad de detectar una noticia falsa, pero lo que sí que podemos hacer es un proceso de información personal activa. ¿Qué implica esto? Implica intentar buscar la mayor cantidad de medios posibles, implica intentar contrastar la información de diferentes formas posibles, implica hacer un montón de cosas relevantes. Porque esto es importante, creo que ya no solo es importante para debates sobre medios de comunicación, que creo que sí lo es, porque ahora entienden muchísimo más cómo funciona el fenómeno de las fake news, pero también creo que para nuestra vida personal es un aporte importante que les puede entregar este taller, que es la idea de saber que a nada se le cree absolutamente y que a todo se le cuestiona, aunque sea un poco. Y con eso cerramos el apartado de las fake news. En segunda, y muy vinculado a este tipo de cosas, uno de los riesgos importantes que tienen los medios de comunicación es la información sesgada, que creo que lo hemos ido hablando constantemente, que es un elemento que es natural de los medios de comunicación, que está asociado justamente a cuando nosotros entregamos la información de manera parcial, que es distinto a mentir. No es que nosotros estemos mintiendo, simplemente estamos como seleccionando de manera estratégica qué información presento y qué información le oculto al público. Y esto es importante, retengámoslo también en conocimiento porque va a ser súper importante para el tema de lobbies, pero es un riesgo que está asociado principalmente como a cuando tenemos un acuerdo implícito o explícito de los medios de comunicación de no informar algo, ese algo deja de ser parte de la realidad. Y es que recordemos, si los medios de comunicación tienen la capacidad de formar la narrativa y de presentarnos a nosotros las cosas que están pasando en el mundo y decir, ignorar sistemáticamente una cosa, esa cosa va a dejar de ser parte del mundo para aquellas personas que no tienen otra forma de conocerlo. Y eso significa entonces que desconocemos una problemática, desconocemos una situación relevante y en razón de eso, varias cosas que pueden pasar. Si no hay información sobre un suceso, en primera instancia es muy difícil solucionarlo. Pero incluso, aunque sea un elemento que las personas de la política sí manejen porque lo saben por otros tipos de lados, si la gente en general no conoce esa información, ¿cierto? Entonces es mucho más probable que no, sea no haya un capital político en apoyar a esa población. Recordemos que muchas veces la política se maneja en capital político. ¿Qué tanto va a aportar esto a mi propia carrera política? Entonces, ¿qué tanto yo me involucro respecto a este tipo de acción? Pero incluso en el escenario en donde la información sí se esté presentando, la información sesgada también está muy asociada a que yo la enfoco para que ciertas cosas parezcan positivas y ciertas cosas parezcan negativas de manera maliciosa, ¿cierto? Porque evidentemente no puedo mostrar todo de manera objetiva, porque incluso una noticia que es grabada con cámara en la televisión, donde yo pongo la cámara, me va a mostrar ciertas cosas en el centro y ciertas cosas a los lados, que eso ya marca distintos niveles de atención, y eso es parte de los sesgos naturales que tenemos al momento de observar la realidad, que son imposibles de detectar, ¿cierto? Tendríamos que tener como cámaras en 360, pero que además como que piensen, que graben cada acción de cada individuo, además de la visión de cada individuo, para que la información sea, entre comillas, objetiva, y hasta por ahí nomás lo sería, ¿cierto? Pero cuando la información es deliberadamente sesgada, cuando yo deliberadamente muestro ciertas cosas porque quiero que eso sea parte de la narrativa, es un riesgo súper importante de los medios de comunicación porque, como decíamos antes, permite alterar la forma en la que nosotros vemos las cosas, permite cambiar el posicionamiento general respecto a ese tipo de cosas. Y es por eso que decimos que los medios de comunicación son el quinto poder, ¿cierto?, dentro de los estados, luego de el judicial, el legislativo, el ejecutivo y el militar, porque tienen la capacidad de modificar de manera estructural la forma en la que las sociedades piensan a través de informar de cierta manera ciertas cosas, y eso tiene un efecto en todo lo demás. Esto a nivel macro puede cambiar resultados de elecciones cuando yo decido informar ciertos elementos por sobre otros, o a nivel más pequeño tiene la capacidad de hacer que la gente haga o no haga ciertas acciones en la vida cotidiana, ¿cierto? Desde ahí es uno de los grandes riesgos. ¿Cómo se combate? Con los nuevos métodos de comunicación que van complementando la información y que son métodos que tienen que empezar a crecer más para que sean 100% mucho más efectivos de lo que son ahora, pero a grandes rasgos tenemos este gran riesgo de los métodos de comunicación, de cómo tenemos la capacidad de decidir qué información hacer, y esa decisión, que ya veremos con los lobbies muchas veces de quién viene, puede alterar la forma en la que el comportamiento se dé. Bien, vamos con el siguiente punto y apartado de este taller, que precisamente es ya el último respecto a medios de comunicación en general, para que luego Fabián hable sobre los maravillosos lobbies. Bien, ¿qué pasa con la no cobertura? Entendemos la no cobertura como el fenómeno mediante el cual un medio de comunicación no cubre un sector de noticias en diferentes ámbitos, ¿cierto? Puede ser que no cubran cierto tipo de noticias en particular,
pueden ser que no cubran las noticias en cierto lugar particular, puede ser que existan ciertas partes particulares que están como específicamente abandonadas por los medios de comunicación y respecto a las cuales no se informa. ¿Qué pasa con la no cobertura? Bien, la no cobertura precisamente sucede de manera principal por dos razones. Primero, porque es poco rentable hablar sobre cierto tipo de fenómenos, ¿verdad? Y esto tiene mucho que ver con las formas de financiamiento que tienen los medios de comunicación, de las cuales les habla Fabián al principio, donde entendemos que si existen ciertos sponsors, que por ejemplo el que financia a mi medio de comunicación fabian.mati.mp3, probablemente nosotros estemos atados de manos y no podamos presentar información que vaya contra el grupo que nos patrocina, por ejemplo. Esa es una razón por las cuales yo puedo no cubrir cierto tipo de noticias, porque puede ser contencioso y jugarle en contra al medio que emite esas noticias. Primera razón. Segunda razón, simplemente por falta de alcance. Muchas veces existen lugares a los que simplemente se le hace muy difícil, al menos a los medios tradicionales, llegar. No solamente porque no tengan los recursos, que creemos que en la mayoría de ocasiones sí los tienen, pero porque existe un coste de oportunidad que lamentablemente los medios de comunicación deciden utilizar para poder alocar esos recursos en otro tipo de situaciones y en otro tipo de elementos y dejar abandonadas ciertas zonas particulares. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, en Chile tenemos muchas tomas de terreno que son sectores en los cuales la población vive en condiciones ultra indignas, lamentablemente, pero existen pocos medios de comunicación que tengan el incentivo a cubrir ese tipo de temas, porque básicamente son zonas a las que incluso para las policías es difícil llegar en ciertas ocasiones, ¿verdad? Esto está muy vinculado con algo que habla José Arturo Tipismana Arriola en su taller de cómo debatir Latinoamérica, que está en esta misma plataforma, cuando les conversa sobre la generación de zonas marrones dentro de los estados, ¿verdad? Que son zonas donde en general cualquier poder estatal tiene dificultades en poder acceder y cubrir de manera suficiente. Y entendiendo que los medios de comunicación no son nada más y nada menos que el quinto poder, esa misma dinámica de tener dificultades para entrar a cubrir cierta zona se replican. Son básicamente las mismas razones por las cuales no cubren. Bien, con eso cubrimos por qué se produce este fenómeno de no cobertura. Ahora, ¿cómo se combate el fenómeno de no cobertura? Se combate precisamente a partir de la generación de medios modernos, donde cualquiera tiene la capacidad de informar. Esta es la razón por la cual hoy día es muchísimo más fácil generar cobertura de elementos que un medio grande no tendría el incentivo a cubrir, porque hoy día yo puedo tomar mi celular y grabar lo que está pasando a mi alrededor. Si existe, por ejemplo, un atropello que no es cubierto porque vivo en una zona ultra apartada, o si yo tengo un fenómeno importante donde, no sé, las policías de Chile entraron a sacar a las personas de su casa en una toma de terreno, difícilmente un medio como TVN va a tener el interés de cubrir ese tipo de noticias. Pero la democratización de la producción de noticias es lo que permite que la gente común y corriente, como ustedes y como yo, podamos cubrir ese tipo de noticias y convertirnos en mini reporteros durante un momento, ¿verdad? Y esto es importante porque entonces produce un elemento que antes no estaba y que solamente se produce cuando tenemos la aparición de medios de comunicación que tienen el interés de cubrir cualquier tipo de noticia, que básicamente son los medios más pequeñitos e independientes, que tiene que ver con que ahora la gente es consciente de que existen fenómenos de no cobertura. Y esto ata todas las ideas que hemos hablado a partir de todo el taller. Antes era difícil para una persona saber si es que el medio tradicional grande, llamémosle TVN, estaba cubriendo absolutamente todo, porque en tanto era su única fuente de información, pensaban que aquello que presentaba TVN era la realidad completa, porque no había un marco de realidad alternativo que pudiera contraponerse al que presentaba TVN. Eso era antes. Hoy, cuando yo tengo la capacidad de acceder a esa información que el medio grande no me está entregando, yo tengo la capacidad de saber que el medio grande no me está entregando esa información y por lo tanto genero elementos de cuestionamiento que le permitan a las personas preguntarse, ¿por qué será que este medio de comunicación no tiene el interés para hablar de este tipo de cosas? Y ahí es donde se producen distintos tipos de situaciones donde la gente tiende a gravitar también en torno a estos medios de comunicación independientes, porque suelen ser aquellos que le permiten a la gente poder tener diferente tipo de información, ¿verdad? Información que antes no podían tener. ¿Y por qué es importante que hablemos de la no cobertura? Es importante porque si reconocemos que existe valor en todas partes del mundo y que todas las noticias tienen un valor intrínseco y que básicamente todas las personas tenemos derecho a que nuestra problemática llegue a ser conocida por el resto del mundo, entonces la no cobertura es un problema coyuntural, estructural, que afecta de manera significativa a la misión comunicativa que tienen estos medios de informar. Y esa es la razón por la cual es importante. Y con eso ya cubrimos lo último respecto a medios de comunicación.
Para cerrar, una parte cortita respecto a lobbies. Si bien los lobbies tienen que ver más con la política, también tienen una influencia súper grande en los medios de comunicación. Pero antes, ¿qué es un lobby? Un lobby es, a grandes rasgos, un grupo de poder. Eso quiere decir que tenemos una asociación de personas o una empresa o un grupo de individuos a nivel político, un movimiento social, que tiene un interés en algo, lo que sea. Y que la forma en la que genera ese interés es a través de conversaciones y conexiones con entes que están en el poder para como convencerlos, persuadirlos o presionarlos a que los apoyen y que tomen decisiones a favor de algo que los convenga o contrario a una cosa que los perjudique. Ejemplo gráfico de una acción de lobby. Tenemos, por ejemplo, las asociaciones de armas en Estados Unidos que tienen los intereses de mantener la segunda enmienda de Estados Unidos de manera intacta con la última interpretación entregada por la Corte Suprema hace varios años respecto a que la aportación de armas era un derecho constitucional sin muchas regulaciones, y que lo que hace entonces es presionar, ¿cierto? Y persuadir a los políticos de que se mantenga esa como idea y que no se hagan mayores regulaciones. Importante aquí, lobby no es sinónimo de un elemento de ilegalidad. Hay una concepción social de que los lobbies son siempre elementos ilegales de corrupción. No, un lobby puede ser completamente legal. Es más, muchísimos países lo tienen completamente regulado para que se haga de manera transparente. Eso significa que las reuniones sean de carácter público, que la gente sepa que te vas a reunir con este tipo de personas, ¿cierto? Y que se hacen con conversaciones más pacíficas, que tienden a ser, por ejemplo, lo que hacen muchas veces los movimientos sociales cuando quieren expresar sus ideas respecto a cierto tipo de cosas. Eso es un lobby. Pero muchas veces el lobby se hace a través de elementos legales. Elementos de yo como grupo de poder y de presión te pago para que no votes o no votes de esta manera en cierto tipo de cosas y que por ende tu comportamiento actúe respecto como yo digo. Ese tipo de acciones son las condenables. El resto son derechos que tenemos a nivel ciudadano de que nuestras ideas sean representadas por nuestras personas. Escribirle un mail a un senador para expresarle mi opinión y decirle como yo que voto por usted, creo que usted debería hacer esto, no es una acción ilegal y es un pequeñito acción de lobby porque yo estoy generando una mínima presión para que el político haga algo. Que me haga caso no es distinto, pero si yo, por ejemplo, hago que se me lo firmen 100.000 votantes de un sector, es un grupo de presión grande respecto a una idea que no es para nada ilegal. ¿Cómo se ve esto, que es muy político, dentro de los medios de comunicación? Tres formas importantes. Uno, financiamiento. Hablábamos al inicio del taller cómo muchas veces los financiamientos son de carácter privado. Esto implica muchas veces que los entes financieros hagan presiones internas y se vuelvan un grupo de presión dentro de los medios de comunicación, ¿cierto? O empresas asociadas para que no se informen ciertas cosas. Poco probable que un medio de comunicación que es financiado de manera parcial o total por empresas asociadas al tabaco muestre noticias respecto a por qué el tabaco es malo. Porque tiene un grupo y es probable que, por ejemplo, de hecho, resalten en las noticias aparición de estudios de que los cigarros no necesariamente hacen tan mal. Es un ejemplo muy burdo porque es muy difícil de hacer, pero para que se entienda el poder que tienen a nivel de lobby cuando yo financio estos elementos. Y que la presión viene directamente de él, hace lo que yo digo o te corto el financiamiento. Pero además de eso existen otros dos importantes. Uno son los lobbies de carácter político. Los estados también tienen capacidad de presionar a los medios de comunicación a que hagan o que no hagan algo, porque tienen un elemento importante en su manejo y en su poder, que es la ley. La ley y la capacidad de modificarla contraria a los medios de comunicación. Amenazar los medios de comunicación de censura o de ese tipo de acciones es una forma de presionarlos a que comuniquen o a que no comuniquen ciertas cosas y que tienen la capacidad de modificar entonces sus comportamientos, pero también muchas veces a través de subsidios o financiamientos, que es como reforzamiento positivo. Haz esto y tendrás subsidios estatales. Haz esto y tendrás como cortes de impuestos que permiten a los estados controlar de manera parcial los medios de comunicación. No necesariamente caen, no necesariamente siempre se aplican, pero son herramientas que existen. Pero en tercero también está esto mismo que acabo de decir, pero a través de privados que no tengan que ver con el financiamiento directo de este tipo de cosas, pero que sí tengan que ver con la capacidad de aportarte monetariamente si tú no compartes cierta información o si tú no compartes ciertas cosas, que generan entonces presión en los medios de comunicación. ¿Por qué es importante hablar de eso? Porque recordemos todo lo que hemos visto. Si un medio de comunicación tiene la capacidad de marcar narrativas, tiene la capacidad de crear pensamiento dentro de las personas, tiene la capacidad de informar cosas que son deliberadamente falsas y con poca capacidad de contrastar este tipo de cosas, tiene la capacidad de cerrar los ojos ante ciertos hechos negativos, tiene la capacidad de literalmente mentirle a la gente y hacerla creer que ciertas cosas que no son, son, y a ciertas cosas que sí son, no son,
Cuando tenemos entonces tanto poder a través de los medios, los lobbies son un elemento de mucho peligro, porque le damos a intereses privados que no responden a los intereses de las generalidades, ¿cierto? A los intereses abstractos de los medios de comunicación como la información objetiva, el control de este tipo de cosas. Y es por eso que es importante como que haya como una revisión de este tipo de cosas. Esto también sirve para debate, porque en el momento en que hablemos de medios de comunicación también tenemos que entender que muchas veces los lobbies juegan un pie importante aquí y que tenemos que saber cómo, tenemos que entenderlo para saber confrontarlo a este tipo de cosas. Al final, y como conclusión del taller, todo lo que hablamos no solamente es como un resumen de miren las cosas que existen, sino que son importantes para debates que tienen que ver con medios de comunicación, que tienen que ver con noticias, que tienen que ver con periodismo, que tienen que ver con cosas así, porque todo lo que decimos sirve para caracterizar cómo funcionan las cosas cuando hablamos de ellas, cuáles son los poderes que tienen y por qué efectivamente es importante que un medio de comunicación informe o no informe de ciertas cosas o no haga o haga ciertas otras, para que comprendamos cómo esto afecta a los individuos. Les dimos herramientas que permiten explicar cómo es posible confrontar a los medios de comunicación en mociones que hablen, por ejemplo, de periodismo independiente y darle herramientas de cómo el periodismo independiente tiene herramientas para poder confrontarse a los medios tradicionales. Les hablamos de los riesgos para reconocer entonces qué tanta libertad podría o no podría tener, qué tan legítimo tiene un Estado de meterse dentro de un medio de comunicación con todos los poderes que tiene, pero con todos los riesgos asociados a los mismos, qué riesgos son importantes cubrirse y hasta qué punto queremos llegar a eso para hacerlo, y también para que entendamos el poder de lo privado dentro de los medios de comunicación y cómo muchas veces tienen la capacidad de influencia en nuestras narrativas. En razón de todo eso, terminamos el taller. Muchas gracias por vernos, muchas gracias a UNED por permitirnos el espacio de a ambos nuevamente dar un taller en esta plataforma. Les invitamos a ver el resto de talleres que existen en este tipo de cosas, ojalá los nuestros, y que le pongan un like, y pues nada, eso, nos vemos. Va. Finalmente.